Existe un país en el corazón de Europa donde la vida parece extrañamente fácil de organizar. Parece un cuento de hadas, lleno de castillos y, por supuesto, muchas princesas caminando por las calles. El transporte llega a tiempo, las calles parecen escenarios de una película histórica e incluso el silencio parece planeado por un ingeniero. Miré todo eso y pensé, esto parece un cuento de Disney. Y otra cosa, ¿por qué diablos esto funciona tan bien? La República Checa mantiene con confianza su lugar en mi lista personal de los mejores países para vivir y empezar de cero. ¿Lo crees? El país no promete hacerte rico rápidamente, no promete felicidad instantánea, no promete esa versión instagrameable de la vida europea que parece hecha solo para que el turista saque una foto y se vaya. Pero aún así, miles de personas deciden empezar de nuevo aquí cada año. Esto plantea una pregunta. ¿Qué hace que un país atraiga a tanta gente sin llamar tanto la atención? 1. Vida de película. Lo primero que hace la República Checa es cautivar tu sentido estético sin pedir permiso, especialmente en Praga, donde una tarea simple, como ir a comprar pan, fácilmente puede convertirse en un paseo dentro de un libro de historia que alguien dejó abierto allá por el siglo XIV. Sales de casa y pocos minutos después ya estás pasando por puentes medievales, torres góticas, fachadas barrocas y calles de piedra que existen desde hace siglos. En muchos momentos no parece que vivas en una ciudad. Parece que estás caminando por un escenario que alguien construyó para una película histórica y nunca desmontó. La República Checa tiene más de 2000 castillos. Sí, más de 2000, repartidos por todo el país. Allí, los castillos no son una rareza, son parte del paisaje. El más famoso es el Castillo de Praga, considerado el mayor complejo de castillo del mundo. Otro ejemplo es el Puente de Carlos, construido en el siglo XV y utilizado hasta hoy por quienes solo quieren cruzar la ciudad sin complicaciones. No es un monumento aislado, es un camino habitual en la rutina. Y lo más curioso es que nadie lo trata como algo extraordinario. Para quienes viven allí, este escenario es común. Los tranvías pasan puntualmente con una precisión casi obstinada, atravesando barrios donde cada edificio parece recordar que el tiempo pasa, pero la estética permanece. El transporte público de Praga es considerado uno de los más eficientes de Europa. Funciona bien, cubre prácticamente toda la ciudad y se integra de forma muy organizada. A diferencia de lugares donde edificios nuevos y antiguos parecen haber sido colocados uno al lado del otro sin mucho criterio, aquí la preservación se toma en serio. El centro histórico de Praga está protegido como patrimonio de la UNESCO desde 1992. Existe control sobre reformas, construcciones e incluso detalles de las fachadas. Aquí no es tierra de nadie, no. Todo debe respetar el estilo de la ciudad. El resultado es un entorno visualmente armonioso. Nada parece fuera de lugar, pero mantener toda una ciudad con apariencia histórica tiene un costo. Las reformas son limitadas. Los cambios estructurales pueden ser complicados e incluso instalar algo tan simple como aire acondicionado en algunos edificios antiguos puede requerir paciencia. Preservar el pasado significa aceptar algunas limitaciones en el presente. Es como vivir dentro de un museo. Bonito, muy bonito, pero los museos normalmente no fueron hechos pensando en la comodidad moderna, ¿verdad? Aún así, la sensación constante es estar en un lugar donde la historia no fue borrada para dar espacio a lo nuevo. Fue incorporada al día a día. Y eso crea un efecto curioso. La ciudad no parece intentar impresionar. Simplemente recuerda todo el tiempo que ya impresionaba mucho antes de que llegáramos. 2. El código checo. Si la apariencia de la República Checa parece salida de un cuento de hadas, el comportamiento de las personas sigue otra lógica, Aquí existe una palabra muy común en el día a día: pohoda. No existe una traducción perfecta, pero el significado es fácil de entender. Vivir con calma, sin dramas innecesarios, sin prisas exageradas, sin esa necesidad constante de demostrarle algo a los demás. O sea, vivir sin esa presión social que mucha gente ya considera normal. Parece simple, pero en la práctica no es tan común, ¿verdad? Los checos no suelen impresionarse con la ostentación. Un coche caro no se convierte en tema de conversación. La ropa de marca no define el estatus. Y quien intenta llamar demasiado la atención puede acabar transmitiendo exactamente lo contrario de lo que pretendía. En muchos casos, parecer demasiado importante suena más a inseguridad que a éxito. Existe una discreción cultural interesante, como si, de forma silenciosa, la sociedad hubiera decidido que exagerar en la apariencia de éxito
no es precisamente elegante. Quizás por eso el equilibrio entre la vida personal y el trabajo se trata como algo normal, no como un discurso bonito que nadie logra aplicar. El día suele empezar temprano, muy temprano. Mucha gente ya está trabajando a las 7 de la mañana, pero alrededor de las 4 de la tarde, muchas oficinas empiezan a vaciarse. Mucha gente empieza a trabajar alrededor de las 7 y termina entre las 4 y 5 de la tarde. El resto del día sigue existiendo. La lógica es directa. El trabajo forma parte de la vida, pero no tiene por qué ocupar toda la vida. El tiempo libre suele emplearse en cosas sencillas, paseos en bicicleta, caminatas, charlas tranquilas en cafés, tiempo con la familia o simplemente un momento sin ninguna obligación. No hacer nada, a veces, también forma parte de vivir bien. También existe una relación curiosamente cercana entre la población y las autoridades. No es raro ver a políticos en lugares públicos sin gran espectáculo alrededor, sin exceso de formalidad, sin necesidad de transformar su presencia en una demostración de poder. Eso no significa que el país sea perfecto, pero muestra una diferencia importante de mentalidad. Menos jerarquía visible, más normalidad funcionando. Tal vez porque, históricamente, este es un país que pasó demasiado tiempo siendo gobernado por imperios, guerras y sistemas que decidían todo por ellos. Cuando finalmente conquistaron la estabilidad, parece que decidieron no desperdiciar energía intentando parecer más importantes de lo que realmente necesitan ser. Al final de cuentas, el estilo de vida checo sigue una lógica simple. Si la vida puede ser más tranquila, ¿tiene sentido transformar todo en una competencia? 3. ¿El país sin Dios? Ahora viene una de las contradicciones más curiosas de Chequia. Miras a tu alrededor y piensas, listo, aquí la gente debe despertar rezando en latín y dormir escuchando un coro gregoriano, porque la iglesia hay en todas partes. Catedral gigantesca, torre medieval, campana que parece que va a anunciar el fin del mundo en cualquier momento. Todo el escenario grita espiritualidad. La estética religiosa está en todas partes, pero ahí aparece el detalle inesperado. La República Checa es considerada una de las sociedades menos religiosas del mundo. En algunas encuestas, más del 60% de la población se declara sin religión, más de la mitad. Ellos miran la religión y dicen, gracias, pero no hace falta. O sea, construyeron iglesias de película y luego se olvidaron de poner fieles dentro. ¿Parece contradictorio? Realmente lo parece, pero eso no ocurrió por casualidad. Durante siglos, la religión por aquí no era exactamente una elección personal. Era casi un combo obligatorio junto con política, guerra y gente diciéndote que creas de la manera correcta o que enfrentes las consecuencias. Católicos contra protestantes, imperios metiéndose donde no eran llamados, la fe siendo usada más como herramienta de control que como consuelo espiritual. Y cuando algo se vuelve una obligación, la tendencia es que la próxima generación lo mire con el mismo entusiasmo con el que miramos un contrato de operadora de celular. Cero pasión. Con el tiempo, mucha gente simplemente decidió que era más fácil vivir sin intermediarios metafísicos supervisando la rutina. ¿El resultado? Una sociedad extremadamente pragmática, sin mucho discurso sobre espiritualidad, pero curiosamente con bastante sentido de responsabilidad colectiva. Pero curiosamente, eso no significa ausencia de valores. Existe una ética fuerte ligada a la responsabilidad individual, el respeto al espacio colectivo y la organización de la vida cotidiana. Una especie de moral silenciosa, sin necesidad de un discurso constante. Y tal vez por eso, para muchos checos, la idea de equilibrio emocional terminó migrando hacia algo más concreto, porque existe un hábito social que, ese sí, se toma muy en serio aquí. Y no estamos hablando de misa, pero tranquilo, no pienses que el checo vive en una burbuja emocional fría al estilo de un robot europeo. Simplemente cambiaron el lugar donde hacen terapia colectiva, ¿ves? Estamos hablando del pop. Aquí, el gran confesionario moderno no tiene cura, pero sí cerveza de barril. Puede parecer una exageración, pero no lo es. El bar, para muchos checos, funciona casi como un punto de encuentro terapéutico informal, un lugar donde las personas conversan, se quejan, reflexionan sobre la vida y vuelven a casa mentalmente más ligeros. Nada demasiado dramático, nada demasiado ritualístico, solo interacción humana funcionando de manera sencilla. Tal vez esto ayude a explicar por qué Chequia aparece con frecuencia en la cima de la lista de consumo de cerveza per cápita en el mundo.
No necesariamente porque la gente quiera beber más, sino porque históricamente aprendieron que guardarse todo para sí mismos normalmente no termina muy bien. 4. La ciudad escondida. Si Praga es la vitrina perfecta de Chequia, Brno es el lugar donde la vida realmente sucede sin público. Brno es la segunda ciudad más grande del país, con cerca de 380.000 habitantes, y funciona como uno de los principales centros universitarios y tecnológicos de la región. La segunda ciudad más grande del país rara vez aparece en las listas turísticas tradicionales, pero quien pasa un tiempo aquí percibe rápidamente una diferencia en la atmósfera. Brno es más compacta, más tranquila y curiosamente más fácil de entender. Aquí, la arquitectura histórica sigue presente, pero sin la multitud constante disputando cada esquina como si fuera una atracción de parque temático europeo. El ritmo es más predecible, menos presionado por el turismo, menos dependiente de la apariencia. La ciudad alberga instituciones importantes como la Universidad Masaryk, una de las universidades más grandes del país, lo que mantiene el ambiente joven, dinámico y lleno de gente construyendo su carrera en áreas técnicas, científicas y digitales. La ciudad es uno de los principales centros universitarios del país, destacándose la Universidad Masaryk, lo que crea un ambiente lleno de estudiantes, investigación, tecnología y personas enfocadas en construir una carrera real en áreas técnicas, científicas y digitales. No es solo un escenario para Instagram, Existe una sensación de ciudad que funciona para quienes viven aquí, no solo para quienes la visitan. Al caminar por el centro, se percibe el mismo cuidado por la preservación histórica, la misma obsesión por mantener las fachadas intactas y las calles organizadas. Pero al mismo tiempo, hay una vida cotidiana más visible, menos teatral. Cafés llenos de habitantes locales, estudiantes circulando entre universidades, barrios residenciales donde la rutina parece seguir un patrón cómodo de normalidad. Brno está estratégicamente ubicada a unas 2 horas de Viena y cerca de Eslovaquia, lo que facilita los desplazamientos y amplía las oportunidades profesionales. Eso ayuda a explicar por qué mucha gente empieza pensando en vivir en Praga, pero termina eligiendo Brno. Menos presión inmobiliaria extrema, menos turismo masivo y una calidad de vida que sigue siendo alta. Calidad de vida con menos interferencia externa, menos multitudes, menos presión inmobiliaria extrema, menos sensación de estar viviendo dentro de un escenario constantemente observado. Brno muestra un lado importante de Chequia. El país no depende de una sola ciudad para funcionar bien. La estabilidad que atrae a tanta gente no está concentrada solo en la capital, forma parte del sistema en su conjunto. Y esto refuerza una característica curiosa del país. Chequia no necesita gritar para ser eficiente. 5. La fuerza invisible. Si existe un motivo silencioso detrás de la estabilidad de Chequia, responde al nombre de economía funcional. Este no es un país que aparece todo el tiempo en los titulares como una potencia global, no tiene petróleo brotando del suelo, no tiene megacorporaciones dominando el planeta y aún así logra mantener un nivel de vida comparable al de muchos países de Europa Occidental. Lo curioso es que gran parte de esta base económica se construyó mucho antes de la era moderna de startups y aplicaciones. La tasa de desempleo de la República Checa frecuentemente oscila entre el 2% y el 3%. Eso es prácticamente pleno empleo. La región ya era industrialmente relevante aún en el periodo del Imperio Austrohúngaro. La tradición de ingeniería, manufactura y producción técnica nunca desapareció, solo se adaptó al mundo actual. Hoy, la economía checa sigue estando fuertemente ligada a la industria, la tecnología y a pequeñas y medianas empresas altamente especializadas. Nada muy llamativo, pero extremadamente eficiente. El país tiene una de las tasas de desempleo más bajas de Europa. En algunos periodos, llega a un nivel tan bajo que el número de vacantes disponibles supera al número de personas buscando trabajo. Es decir, el problema aquí muchas veces no es encontrar empleo, sino encontrar suficiente gente para cubrir las vacantes. Existe una presencia muy fuerte de clase media, lo que crea una sensación general de equilibrio económico. No es un lugar donde la mayoría de las personas busca enriquecerse rápidamente, pero tampoco es un lugar donde gran parte de la población vive en una situación de inestabilidad constante. Tal vez por eso exista una percepción interesante entre quienes deciden vivir aquí. Chequia no promete riqueza extrema,
pero ofrece previsibilidad financiera. Y la previsibilidad, a largo plazo, suele ser un activo mucho más valioso que los picos de suerte. Otro detalle curioso es que el país logró construir este nivel de estabilidad sin depender de grandes recursos naturales. Sin grandes reservas de energía, sin grandes riquezas minerales estratégicas, el principal recurso terminó siendo algo menos visible: cualificación técnica, disciplina productiva y consistencia económica. En otras palabras, mientras algunos países dependen de lo que tienen en el suelo, Chequia depende bastante de lo que tiene en la cabeza de su población, y eso suele generar economías más estables a lo largo del tiempo. 6. ¿Es fácil emprender? Abrir una empresa en Chequia es casi extraño de lo simple que es. Uno llega preparado para enfrentar un laberinto burocrático al estilo Brasil y descubre que el proceso es rápido, digital y relativamente civilizado. Registrarse como empresario individual puede tomar pocos días. Abrir una empresa completa, algunas semanas. Y los impuestos existen, claro, pero al menos no parecen haber sido escritos por alguien que quiere fastidiar a la población. El impuesto corporativo estándar ronda el 21% sobre las ganancias, mientras que el impuesto sobre la renta para personas físicas generalmente comienza en un 15%, pudiendo llegar a cerca del 23% para ingresos más altos. El IVA, equivalente al impuesto al consumo, suele tener una tasa estándar del 21%, con versiones reducidas cercanas al 12% para algunos servicios y productos esenciales. No es un paraíso fiscal, pero tampoco parece un castigo divino por intentar trabajar. Esto crea un efecto curioso. Mucha gente decide probar una idea. Otro detalle importante es que contratar empleados implica contribuciones sociales relevantes. El empleador paga aproximadamente un 33% adicional sobre el salario, mientras que el empleado contribuye con cerca de un 11% para salud y seguridad social. Es decir, el sistema funciona, pero cuesta. Pequeños cafés, estudios creativos, servicios especializados, startups, consultorías, existe un ecosistema bastante activo de pequeños y medianos negocios. Pero es aquí donde aparece el otro lado de la historia. Si es relativamente fácil entrar en el juego, también significa que la competencia es real. El mercado no está vacío esperando que alguien llegue con una idea revolucionaria que nadie haya tenido antes. Muy por el contrario, los checos tienen una fuerte cultura de profesionalismo técnico. Arquitectos, ingenieros, diseñadores, desarrolladores, técnicos especializados, mucha gente sabe exactamente lo que está haciendo. Y eso eleva el nivel medio de calidad de los servicios. Es decir, la improvisación rara vez sostiene un negocio por mucho tiempo. Otro detalle importante es que el consumidor checo tiende a ser exigente, pero sin drama. No va a hacer un escándalo, simplemente no vuelve. Nada personal, solo eficiencia aplicada al consumo. También existe una preferencia por la consistencia en lugar de la exageración. Muchas veces los negocios muy llamativos o excesivamente sofisticados no funcionan tan bien como las propuestas más simples, funcionales y honestas. Quizás porque el público local valora más la estabilidad que el espectáculo. Al final de cuentas, emprender en Chequia puede ser una experiencia bastante positiva siempre y cuando las expectativas sean realistas. El sistema facilita el inicio, pero el mercado decide quién continúa. 7. El secreto se ha vuelto caro. Durante mucho tiempo, Chequia fue conocida como una especie de Europa accesible, con precios que no hacían que tu tarjeta explotara. Un lugar donde el costo de vida era relativamente bajo, pero la calidad del día a día era sorprendentemente alta. Ese equilibrio atrajo a estudiantes, profesionales, empresas, inversores, todos pensando: espera, ¿entonces se puede vivir bien aquí sin vender un riñón? El problema es que mucha gente tuvo la misma idea al mismo tiempo. En los últimos años, los precios de los inmuebles subieron de forma significativa, especialmente en ciudades como Praga y Brno. Lo que antes se veía como una ventaja competitiva del país empezó a desaparecer. En ciudades como Praga, los precios de los inmuebles llegaron a subir más de 200% en poco más de una década. El mercado inmobiliario se ha convertido en uno de los puntos más sensibles para quienes deciden mudarse. Comprar un apartamento ya no es una decisión sencilla. En muchos de estos casos, se requiere financiamiento a largo plazo y un ingreso que sea estable. Alquilar sigue siendo una alternativa viable, pero también se ha vuelto más caro que en el pasado.
Este aumento está relacionado con varios factores: crecimiento económico, aumento de la demanda, presencia de inversores extranjeros y un control bastante riguroso sobre nuevas construcciones en áreas históricas. En otras palabras, la preservación estética de las ciudades también limita la rápida expansión de la oferta de inmuebles. Menor oferta, precios más altos. Aún así, en comparación con algunos países de Europa Occidental, Chequia todavía mantiene un costo de vida relativamente equilibrado. La alimentación, el transporte, los servicios y el ocio siguen siendo en muchos casos más accesibles que en las economías vecinas más ricas. Lo que cambió fue la percepción general. Chequia dejó de ser un destino barato. Hoy en día se posiciona más como un destino estable y la estabilidad rara vez es gratuita. 8. ¿Cómo es ser extranjero? Chequia atrae a un número cada vez mayor de extranjeros, profesionales cualificados, estudiantes, emprendedores y personas que buscan un entorno más previsible para construir su vida. En 2022, la invasión rusa de Ucrania provocó uno de los mayores flujos migratorios de Europa en las últimas décadas. Y la República Checa se convirtió en uno de los países que más refugiados recibió proporcionalmente al tamaño de su población. Hoy, el país tiene cerca de 10 millones de habitantes y llegó a recibir a más de 500.000 ucranianos desde el inicio del conflicto. Pero hay un detalle que no siempre aparece en las guías de mudanza internacional. Adaptarse aquí es relativamente fácil. Integrarse profundamente puede llevar más tiempo. Los checos suelen ser educados, respetuosos y correctos en las interacciones cotidianas, pero no son exactamente conocidos por abrir sus círculos sociales rápidamente, ¿sabes? Existe una reserva natural en las relaciones. Nada hostil, solo menos expansiva que en culturas más cálidas. La confianza suele construirse poco a poco, con el tiempo, la constancia y la convivencia repetida. Esto significa que las amistades profundas pueden tardar años en desarrollarse. Por otro lado, la presencia de comunidades internacionales ayuda a suavizar este proceso. Existe una población significativa de extranjeros viviendo en el país, lo que crea redes de apoyo, oportunidades profesionales y ambientes multiculturales. En muchos casos, la adaptación inicial ocurre dentro de estas comunidades, mientras la comprensión de la cultura local se va profundizando gradualmente. Otro factor importante es el idioma. El checo es una lengua eslava relativamente compleja, pero muchos extranjeros logran adaptarse inicialmente utilizando el inglés, especialmente en las grandes ciudades. Aún así, aprender el idioma local suele ser un paso importante para quienes planean quedarse a largo plazo. La percepción general es que el país ofrece oportunidades reales para quienes desean construir una vida estable, pero no necesariamente ofrece una integración instantánea. Aquí, la lógica parece ser: primero construyes tu vida, luego construyes tus relaciones. 9. ¿Por qué viene tanta gente? Quizás el mayor diferencial de Chequia no aparece en fotos de drones ni en anuncios de intercambio con gente sonriendo. Es la sensación de que se puede planificar la vida y que el plan realmente tiene alguna posibilidad de funcionar. Mucha gente que decide mudarse aquí no está necesariamente buscando un lujo extremo ni oportunidades milagrosas de enriquecimiento rápido. Lo que atrae es algo menos llamativo y mucho más raro: la previsibilidad. Parece algo básico, pero en buena parte del mundo se ha convertido en un artículo de lujo. Puedes estimar cuánto vas a gastar, cuánto puedes ahorrar, cuánto tiempo te llevará a crecer profesionalmente y qué pasos son necesarios para mejorar tu vida. La educación es accesible, incluso en las universidades públicas, lo que facilita el desarrollo a largo plazo. El país tiene cerca de 10,7 millones de habitantes y mantiene una de las economías más estables de Europa Central, con un desempleo históricamente bajo y una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas. Al estar en el centro del continente, en pocas horas es posible viajar a países como Alemania, Austria, Polonia o Eslovaquia, lo que amplía las posibilidades de trabajo, estudio y conexiones culturales. La infraestructura facilita los desplazamientos. El mercado laboral ofrece una estabilidad relativa y el entorno favorece a quienes buscan consistencia en lugar de atajos rápidos. Eso no significa que todo sea fácil. Existe competencia, el costo de vida ha aumentado, la adaptación cultural requiere paciencia y construir relaciones lleva tiempo.
Pero para muchas personas, el conjunto de factores crea una ecuación interesante. Menos incertidumbre, más control sobre el propio futuro. Al final de cuentas, Chequia no promete una vida perfecta, pero ofrece algo que para mucha gente termina siendo aún más valioso. Un lugar donde el esfuerzo suele generar resultados y donde el mañana tiende a ser relativamente previsible. Y en un mundo cada vez más inestable, eso ya es una gran diferencia. Hey, muéstrame que eres uno de los sobrevivientes y llegaste hasta aquí comentando República Checa. Ah, y dime, ¿tienes el sueño de entrar en la Checa, sí o no? No dejes de echarle un vistazo a este hermoso país con chicas hermosas que está apareciendo en la pantalla. Gracias, chicos, y hasta la próxima.